Hola amigos, bienvenidos a The Beat Zone y a este segmento llamado Game Review. El día de hoy analizaremos la historia de la mítica consola de Sega de 16 bits, conocida como Sega Genesis, así como también daré a conocer mi top 20 de los juegos que considero son los más destacados dentro de su catálogo. Empecemos. Si bien es cierto, en la industria de los videojuegos, uno de los exponentes más poderosos en este medio siempre ha sido Nintendo, sobre todo en la década de los 80. Década en la que los videojuegos, si bien eran conocidos, estos aún no tenían una aceptación cultural tan grande en la sociedad como ahora. En esos años Nintendo era el rey indiscutido, que disputaba su trono con la recordada NES. Esa consola de solo 8 bits que gustó a tantos. Sin embargo, Sega ya existía desde hace años, pero siempre vivió bajo la sombra de su rival. Y tras haber lanzado su primer consola, la Sega SG-1000, que tuvo cierto éxito en 1983, llega la Sega SC-3000, consola que más tarde sería rediseñada para dar luz en 1986 a una nueva y mejorada versión con el nombre de Sega Master System, conocida en Japón como Mark III. Y pese a que los nombres de estas consolas no eran tan atractivos, sus catálogos de juegos no estaban nada mal. Master System era como una NES, poseía 8 bits y la calidad entre ambas consolas era similar. Esta apuesta de Sega tuvo gran éxito en Occidente, especialmente en Brasil, pero aún así no logró destacarse en su tierra natal, Japón, ni mucho menos ser una amenaza para Nintendo. Pero cabe mencionar que en aquel entonces Sega envió un gran aviso a su rival, en el sentido de que ese sería el inicio de lo que muchos llamarían la guerra de las consolas. En 1988 la NES seguía siendo la consola preferida del público, y Sega esta vez se prepararía para crear su super consola, una que superaría en todo sentido a la Nintendo. En ese mismo año, el panorama no era tan amigable para Nintendo, cuando de repente la revista japonesa VIP se anunció y dio a conocer una noticia que sorprendería a muchos: el hecho de que Sega estaría próxima a lanzar una nueva consola, la cual llevaría el nombre de Sega Mega Drive. Este fue en aquel entonces el nombre original de la consola, y además de mantenerse en Japón, también lo haría en Europa. Sin embargo, en Estados Unidos y el resto de América se le daría el nombre de Sega Genesis. Personalmente Genesis me gusta mucho más, ya que Mega Drive suena más a una computadora que a una consola de videojuegos. Pero en fin, esta nueva propuesta de Sega tenía 16 bits, el doble que la NES, por lo que su calidad gráfica sería muy superior. Además que la consola en su interior tenía la placa Arcade Sega System 16, con la cual desarrollaba sus juegos para las famosas arcades. De esta forma, Sega Genesis pudo tener ports, versiones de títulos de arcades de manera muy aceptable. Como toda consola de la época, el formato de los juegos sería mediante cartuchos, todos de color negro, así como la consola. Respecto a sus dos mandos, estos traían la tradicional cruceta, más 3 botones, A, B y C. Sin embargo, más adelante, debido al aparecimiento de los famosos juegos de pelea, Sega lanzaría un mando mucho más cómodo, que agregaba 3 botones más, X, Y y Z, dando así un total de 6 botones. El diseño de la consola fue realmente impactante. A causa de ello, tal como lo que sucede en consolas de nueva generación, se lanzaron otras versiones de la Mega Drive o Genesis, con ajustes de tamaño y diseño. En años posteriores se lanzó el modelo Sega Genesis Mega Drive 2, el cual se veía como una consola moderna. Es fácil comprender que con la Genesis, Sega planeaba derrotar a Nintendo y preparó a la consola con una buena cantidad de juegos de mucha calidad. En los primeros días de venta de la consola, las tiendas tanto en Asia como en Occidente quedaron prácticamente vacías, sin stock. La consola fue lanzada junto a uno de sus mejores juegos, Altered Beast, port del genial Fishing Arcade de la misma Sega. Por otro lado, Nintendo, para poder detener de alguna forma el éxito de Sega, lanzó al mercado su tan famoso Mario 3 de NES, el cual detuvo levemente el impulso de Sega, debido a que en ese entonces
El catálogo de Mega Drive o Genesis no era tan extenso, pero con el pasar del tiempo el panorama mejoraría. Sega preparó una ingeniosa campaña de marketing y a través de sus publicidades televisivas fue ganándose al público. Es realmente inolvidable la frase que se veía siempre en los comerciales de TV de aquel entonces: Sega does what Nintendo don't, lo que claramente quiere decir Sega hace lo que Nintendo no. Antes de pasar a ver los juegos third parties de esta consola, vale la pena ver a los que creó la propia Sega para su consola. Además del citado Altered Beast, en 1991 apareció el juego más vendido de toda la historia de la consola, Sonic the Hedgehog. Este juego fue revolucionario y se convirtió en un mega éxito, personaje que retó directamente a Mario, la mascota de Nintendo. Hablando de la gran rival de Sega, esta en 1991, viendo la amenaza que podría llegar a ser la Genesis, lanzó su tan aclamado Super Nintendo, consola también de 16 bits, similar a la Genesis, y sucesora de la NES, que logró tener un catálogo de juegos espectaculares, y era un poco superior a la Genesis en cuanto a su paleta de colores. El éxito de Sonic fue tan grande que para los siguientes lanzamientos de la consola, al Altered Beast se lo reemplazaría por el juego de Sonic. Claro que luego de la primera entrega aparecieron más secuelas del erizo, y Sonic 2 fue otro mega éxito, siendo el segundo juego más vendido de la consola. La tercera parte no se hizo esperar, y Sonic 3 exprimiría mucho más del hardware de la consola, mostrando unos gráficos increíbles, siendo de los títulos punteros, además del Sonic & Knuckles, que se lucía aún mucho mejor que Sonic 3. Sega no descansaría, y no dependería de Sonic para sobrevivir, así que empezaron a aparecer más versiones de juegos arcades como Outrun, Golden Axe, entre tantos otros juegos de la misma compañía que en aquel entonces solo existían para arcade. Otras empresas que tenían sus grandes juegos en los salones recreativos vieron a la Genesis como una gran opción para trasladar a sus mejores juegos, y la que más aprovechó esto fue Midway. Esta compañía estaba triunfando gracias a su violento Mortal Kombat y decidió lanzar un port del juego para Genesis, el cual fue brillante, juego que mediante un truco se podía activar todo su contenido violento, cosa que hizo que la versión de Genesis del primer Mortal Kombat sea un mega éxito, mientras que la versión de Super Nintendo, al estar censurada y sin la posibilidad de activar la sangre, fue todo un fracaso. Cabe mencionar que Mortal Kombat le debe mucho a Sega, ya que hubo varias entregas de esta saga en la Genesis, siendo el Ultimate Mortal Kombat 3 la mejor versión hasta ahora. Sega no tenía ningún problema en que sus juegos sean violentos y muestren muertes y sangre, pero a Nintendo esto no le gustaba para nada, y no deseaba ver este tipo de juegos en sus consolas. Por eso, muchos desarrolladores se sintieron más libres a la hora de desarrollar juegos para Genesis. Namco, por ejemplo, lanzó 2 entregas de la aterradora saga Splatterhouse para Genesis. Y ya que estamos hablando de Namco, estos lanzaron un port del Burning Force, juego en el que aparece la bella Hiromi, personaje tan aclamado en aquel entonces por su manga. Gracias al contrato con esta gran empresa, otra gran compañía fijaría su mirada en Sega, y esta compañía fue Konami, la cual en aquel entonces estaba más relacionada con Nintendo, pero aún así apostó por la Sega, dándole algunos excelentes juegos como Castlevania, Bloodlines, cuya versión europea tiene censura, mientras que la versión americana y japonesa no. Otro juego interesante que Konami aportó al catálogo de Sega es Rocket Knight Adventures, el cual es considerado un juego de culto por los fans. EA Sports, por otro lado, fue otro gran aliado de Sega, por eso muchos juegos deportivos aparecieron en la Genesis. Teníamos desde los FIFA, NHL Hockey, Madden de fútbol americano y NBA de básquetbol. Otra compañía que decidió vincularse con Sega es Disney, la cual en aquellos años solía tener juegos basados en sus películas de gran calidad, y en Genesis hubo títulos memorables como The Lion King, Castle of Illusion starring Mickey Mouse, y probablemente el mejor de todos, y el tercer juego más vendido de la consola, el Aladdin. Este juego en particular, hecho por Disney y Virgin Games, tenía una calidad increíble, música y jugabilidad envidiable,
Fue tan grande su éxito que en esa época parecía una película jugable. De este juego existe una versión diferente para Super Nintendo, hecha por Capcom, que si bien es cierto es buena, la de Genesis es muy superior. Por otra parte, SNK, la cual gozaba de una altísima fama gracias a sus juegos de lucha en arcades, decidió hacer conversiones de sus juegos para la consola de Sega. Como el hardware de Neo Geo era tan potente, la Genesis nunca podría tener una conversión perfecta. A causa de ello, hubo versiones de sus juegos muy malos y otros muy buenos, destacándose el Fatal Fury 2 o el Samurai Shodown. El catálogo sería cada vez mejor, con joyas de todo tipo, como la trilogía de los Streets of Rage, el juego de Sailor Moon, lanzado solo en Japón, al estilo de los beat'em up, el Power Rangers The Movie, un juegazo realmente bueno, así como los dos juegos de X-Men que tuvieron excelentes críticas, en especial el segundo. Tenemos también a los juegos de la saga Shinobi, que curiosamente la primera entrega jamás apareció en Genesis, quedando solo para Master System y NES. También muchos juegos divertidos como los Edward Jim o el increíble Gunstar Heroes. Merece una mención especial el Alicia Dragoon, juego japonés de acción que no tuvo mucha repercusión en su país, pero que en Occidente fue un gran éxito y es considerado hoy en día un juego infaltable en toda colección de un fan de Sega. Regresando un poco al género de lucha, por un buen tiempo Super Nintendo tuvo en su catálogo a uno de los mejores juegos de todos los tiempos de aquel género, Street Fighter 2, pero nadie sospechaba que Sega y Capcom ya estaban en conversaciones, y así lograron un acuerdo el cual permitió el aparecimiento en Genesis de Street Fighter 2 Special Champion Edition, siendo un port casi perfecto, similar a la versión de arcade. Incluso también apareció más tarde Super Street Fighter 2, con sus 4 nuevos personajes. Sin embargo, la versión Turbo, en la que aparece Akuma como Final Boss secreto, se quedó en Super Nintendo. Si vamos a un género en el cual la consola estuvo débil, fue en los RPGs. Super Nintendo tenía un catálogo excepcional, desde los Final Fantasy hasta la joya más preciada de su catálogo, Chrono Trigger, pero la Genesis tenía realmente pocos RPGs de renombre. Aún así, hubo algunos juegos interesantes, como la mítica saga de The Shining Force, el Beyond Oasis, Landstalker y la saga de Phantasy Star. Con todo esto y los años ya transcurridos, la consola se convirtió en un éxito increíble, triunfando en toda América, Europa y muchos países del mundo, haciéndole la guerra a Nintendo. Pero por más raro que suene, en Japón la Genesis nunca tuvo el éxito esperado. La consola tuvo su buena recepción y fans allí, pero nunca logró igualar la popularidad de Nintendo en ese país, tal como lo hizo en otras regiones del mundo. Incluso hoy, muchos años después de su lanzamiento, la compañía sigue teniendo gran éxito debido a la gran demanda en adquisición de sus productos por parte de coleccionistas y fans de la empresa a nivel mundial. Para los años finales de vida de la consola, Sega preparó algunos grandes juegos, entre ellos el maravilloso Ristar, el Comic Zone y la sorpresa de todos los poseedores de una Genesis en aquel entonces, el Virtua Fighter. Este juego era totalmente en 3D, y solo una Sega Saturn o un PlayStation podrían reproducirlo perfectamente, pero Sega se las ingenió y creó una versión alternativa del juego, en la cual si bien se mantuvieron detalles de la versión original, más sus personajes, la jugabilidad y sus gráficos pasaron a ser en 2D. Para muchos esta versión fue innecesaria, pero para otros fue un excelente regalo de Sega, para quienes aún tenían solo una Sega Genesis. Otros dos juegos que sorprendieron al público fueron el Virtua Racing y el Sonic 3D Blast, los cuales exprimían a tope el hardware de la máquina. Durante todo este tiempo también aparecieron add-ons para la consola como la Sega CD, en 1991, la cual era una unidad que se conectaba a la Genesis y en esta se podían reproducir juegos en formato de CD. También apareció la 32X en 1994, accesorio que al igual que la Sega CD se conectaba a la Genesis y en esta sus juegos seguían siendo cartuchos, pero con mayor calidad gráfica, dando el paso a la generación 3D. Por muchas razones de mala publicidad, peleas internas de la empresa y una cantidad limitada de juegos, para este soporte muy pocos eran buenos, tanto Sega CD y 32X fracasaron.
Ya por 1995 la consola pasa a un segundo plano, con la salida de la Sega Saturn, y en 1997 deja de fabricarse, con más de 30 millones de unidades vendidas, siendo el mayor éxito de la historia de Sega. Hoy en día la consola ya no se fabrica más, sin embargo sigue siendo muy popular en el mundo gamer, tanto por quienes quieren conocer sobre sus juegos mediante emulación, comprar sus productos o simplemente coleccionar. Y hasta hay empresas como la brasilera Tectoy que sigue produciendo la consola en algunos países. La Genesis vivirá por siempre, y todo fan que la haya tenido en cualquier época sabrá lo buena máquina que es y la gran cantidad de juegos divertidos que posee. En este análisis solo nombré algunos de los juegos más memorables de la consola. Claro que faltan muchos como Alien Soldier, Ranger X, Ghosts and Ghosts, Strider Hero y muchos más, pero la idea como siempre es dar a conocer lo mejor, sin hacer que esta explicación sea demasiado larga. Aunque Sega hoy en día no posee un nuevo hardware, podemos ver su legado y nuevos juegos en otras consolas de nueva generación. Sega demostró que le puede hacer frente a cualquier compañía, con ingeniosas publicidades, grandes videojuegos, y una mascota como Sonic, que en mi opinión es más divertida y aventurera que Mario. Si bien es cierto, lamentablemente tras las malas decisiones tomadas en cuanto a la creación de la Sega Saturn y Dreamcast, excelentes sistemas con juegos espectaculares, es muy probable que jamás veamos otra consola de Sega, pero el imborrable, alegre recuerdo que nos dejaron sus consolas nunca se extinguirá. A continuación compartiré con ustedes mi top 20 de los juegos más destacados en el catálogo de la Mega Drive o Genesis. Juegos que son parte de mi colección personal, los cuales se destacan por su historia, jugabilidad y excelentes gráficas. Juegos que en aquel entonces me mantuvieron entretenido por horas, y ahora forman parte de mi experiencia como gamer. Empecemos. En el puesto número 20 tenemos a The Revenge of Shinobi. Publicado a finales de 1989, este gran título se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de Mega Drive. Su éxito hizo que fuese reeditado varias veces, incluyéndolo en varios packs, formando equipo con la propia consola. Esto lo convirtió en un juego habitual en las estanterías de los usuarios de este sistema, lo que unido a su gran calidad, lo hace ser largamente recordado por muchos jugadores. Un juego excelente que cumple sobradamente en todos sus apartados, y además un claro ejemplo de que Mega Drive ya ofrecía un catálogo verdaderamente sólido y de calidad antes de que llegase Sonic. Su historia está llena de curiosidades y referencias a la cultura popular de todo el mundo, fruto de una época en la que no se prestaba tanta atención a los videojuegos como para hablar de utilización ilegítima de personajes y licencias externas en general. Como dato curioso, la primera versión del juego, específicamente la versión japonesa, tenía a Spider-Man y a Batman como jefes de la sexta fase. En el puesto número 19 tenemos a Robocop vs Terminator, el crossover tan esperado por los fans de los años 80 y 90. Un juego que visualmente era muy atractivo, gracias a las animaciones de Robocop o de los múltiples Terminators que se dejaban ver por algunas fases. Respecto a su gameplay, Robocop podía recoger muchísimas armas, algunas le permitían el uso de lanzallamas y otras lanzaban balas teledirigidas hacia los innumerables enemigos que aparecían por doquier. La que más llama la atención, eso sí, era el lanzagranadas, porque controlábamos su movimiento manualmente. Otro aspecto que destaca es el gore, al asesinar a los enemigos, los cuales explotan al ser alcanzados por nuestras balas. Es un juego de estética oscura, con excelente jugabilidad y manejo, y una gran banda sonora del gran compositor Tommy Tallarico. Sobre todo es un juego muy divertido, ya que al momento de jugarlo proporciona una excelente experiencia. Cabe mencionar que existe una versión para Super Nintendo, pero la misma no le llega ni a los talones a la versión de Mega Drive. En el puesto número 18 tenemos a Aladdin de Disney. Este gran título fue uno de los grandes juegos de la consola, probablemente el más vendido, superando las 4 millones de copias. Este gran cartucho de plataformas fue desarrollado por Virgin Games y fue premiado como el mejor juego del año en 1993 por Electronic Gaming Monthly. Aladdin fue en su momento una de las buenas razones para generar discusiones entre los fanáticos de Sega Genesis y Super Nintendo,
Sin duda, este título combinó de manera magistral jugabilidad, arte y diseño. No cabe duda de que Aladdin es un título imprescindible para todo buen amante de las plataformas, y más aún en la consola de 16 bits de Sega. Su impecable apartado técnico nos dejará sin palabras, y su jugabilidad nos atrapará desde la primera partida. De esta forma nos encontramos ante otra joya dentro de las adaptaciones de clásicos de Disney a sistemas de la época. En el puesto número 17 tenemos a Light Crusader, juego considerado una joya esencial para el último gran año de la Mega Drive. Juego desarrollado por la compañía Treasure, la cual tras dos exitazos de enorme calibre como Gunstar Heroes y Dynamite Headdy, se atrevió a cambiar totalmente su registro de intensa acción plataformera para aventurarse en terreno inexplorado, las gestas de fantasía épica. Un movimiento arriesgado en el que tanto la compañía de Treasure como la propia Sega lo tenían todo por ganar. Uno de los aspectos más interesantes de Light Crusader es su gameplay, el cual quiso romper el legado dejado por otros juegos como Zelda de Nintendo. En lo estético decidió explorar un estilo jugable y visual en total consonancia con los juegos de fantasía occidentales. Dicho de otro modo, desechó su característico y tan desenfadado estilo manga anime en favor de personajes muy estilizados y escenarios rebosantes de detalles. Un juego realmente recomendado para todo fan de la Mega Drive. En el puesto número 16 tenemos a Comix Zone. Transcurría el año 1995, cuando de la nada y cuando menos se esperaba, Sega se sacó de la manga un auténtico lujo en forma de beat'em up, una aventura de acción en desarrollo horizontal que llevó las capacidades técnicas de Mega Drive al límite, y que demostró que a la genial consola aún le quedaba mucha diversión por dar. La aventura nos pone en la situación de Sketch Turner, un dibujante de cómic, quien tras terminar de dibujar su última obra, el cual está basado en las pesadillas que lo atormentan noche tras noche, de repente un día, a causa de una tormenta, el malvado de la historia de su cómic consigue trascender su dimensión y logra hacerse real. Mortus, el villano de la historia, al cobrar vida como ente físico, lo primero que hace es lanzar a Sketch a su propio cómic, con la insana intención de acabar con él. En cuanto al gameplay, nuestra misión será la de ir pasando página tras página por todo el cómic, contando con la ayuda de diversos personajes que Sketch había creado previamente, e ir sorteando los muchos peligros que Mortus va dibujando en tiempo real. Definitivamente un juego que vale la pena leer, quiero decir jugar. En el puesto número 15 tenemos a Dynamite Headdy, otro juegazo de Treasure, estudio formado por ex miembros de Konami, compañía que tuvo el debut soñado en la industria del videojuego con Gunstar Heroes, exclusivo para Mega Drive. Este gran título, irónicamente, es un plataformas de mucha precisión. No es que hubiese puzzles o como tal, pero sí que contaba con mecanismos que había que activar para seguir avanzando o ver los múltiples secretos de sus fases. No era tan de acción como podría entreverse, salvo por los duelos contra los jefes, donde se nos exigía el máximo de atención para no morir. A nivel jugable era exquisito, pudiendo atacar en 8 direcciones con la cabeza o usarla para engancharnos en ciertos puntos de anclaje. Su tutorial de comienzo es opcional, por cierto, servía para comprender sus mecanismos, ya que había tramos donde era vital saber escoger bien el camino. Sin duda este gran título sigue siendo un plataformas originalmente imprescindible y uno de los mejores ejemplos del buen trabajo del estudio Treasure en su etapa de Mega Drive. En el puesto número 14 tenemos a Sonic the Hedgehog, quizás el juego más emblemático de la consola. Nos situamos en el año 1991 y está clarísimo que Sonic the Hedgehog fue creado en su día para competir contra Mario, la famosa mascota de Nintendo. Por tal razón este personaje fue uno de los más atractivos en su día, debido a sus colores muy llamativos, los cuales encajaban perfectamente con el diseño de escenarios. En cuanto a su gameplay, el juego en varias ocasiones nos muestra escenas a gran velocidad. Y una cosa que me sorprende gratamente es que nunca jamás he encontrado ni una sola ralentización. El juego va muy fluido. Y se agradece teniendo en cuenta que es un juego que combina velocidad con plataformeo.
Ahora hablemos de los escenarios. Hay un total de 6 escenarios, cada uno con un diseño diferente. Cada escenario consta de un total de 3 actos, siendo el último acto donde lucharemos contra el jefe final de la zona. La variedad está por encima de todo, y es que iremos por lugares muy diferentes, montañas, zonas de lava, laberintos inundados e incluso al espacio, todo hasta llegar al laboratorio del Dr. Robotnik. Los coleccionables en este juego son las 6 gemas del caos o esmeraldas, las cuales nos permitirán desbloquear una habilidad especial. Se consiguen en las fases especiales del juego. Para acceder a dichas fases, hemos de cruzar la línea de meta en los actos 1 y 2 de cualquier escenario con 50 anillos o rings. En el puesto número 13 tenemos a X-Men 2, Clone Wars, juego programado y desarrollado por Head Games. Este gran título apareció para Mega Drive y Genesis en 1995, en exclusiva para esta consola. Se trata de la precuela directa de X-Men. Cabe mencionar que esta versión es menos plataformera, centrándose mucho más en acción. Al mismo tiempo, es una entrega muy superior en todos los sentidos al X-Men original. El apartado técnico es excepcional, el tamaño de los mutantes y de sus enemigos es mucho mayor, además de mejor diseñados, y con unas animaciones muy mejoradas. El scroll también mejora sustancialmente con respecto a la precuela. En cuanto a su historia, la raza alienígena y tecno-orgánica conocido como los Phalanx han regresado y están tratando de tomar el control de la Tierra y de sus habitantes. También han capturado y clonado a varios mutantes como experimentación. Solo un grupo selecto de X-Men, Bestia, Psylocke, Gambito, Nightcrawler, Wolverine y Cyclops han evitado la captura y temporalmente han unido sus fuerzas con su más antiguo enemigo, Magneto, para derrotar a los Phalanx antes de que toda la humanidad sea aniquilada. Un juego que si eres fan de X-Men merece la pena probar. En el puesto número 12 tenemos a Lightning Force, Quest for the Dark Star, o Thunder Force 4, como se lo conoce en Japón. Juego que probablemente se considera como el shoot 'em up más aplaudido y aclamado de la Mega Drive. El scroll lateral se mantendrá durante todo el juego, pasando únicamente de horizontal a vertical durante algunas ocasiones. Juego que muestra las tan queridas mecánicas de jefes y subjefes a lo largo de cada fase. Aliens descomunales, que por cierto tendrán una dificultad más elevada que nunca. Encontrar una buena estrategia para derrotarlos no será nada sencillo. También podremos volver a escoger el orden en el que afrontar los primeros niveles, lo cual hace diferente cada partida, y esto afecta directamente al nivel de dificultad de cada nivel. Esto será un gran reto y una experiencia única, haciendo que los menos habituales del género tengan muchos problemas para llegar a completar incluso la primera fase. Por el contrario, este nivel de dificultad atraerá a los fans de estos juegos de la vieja escuela, ya que se trata de un reto que solo los jugadores más experimentados podrán superar. En el puesto número 11 tenemos a Contra Hard Corps, juego lanzado en 1994 para Sega Genesis y Mega Drive, también conocido en Europa como Probotector. Este gran título viene a marcar un punto de quiebre respecto a los títulos anteriores de la franquicia de Konami. El juego transcurre 5 años después de los hechos de Contra 3 de Alien Wars de Super Nintendo, situándose en el año 2641. En él, un grupo de soldados busca detener los planes del coronel Bahamut, quien en conjunto con el Dr. Geo Mandrake pretenden crear un arma biológica, usando células alienígenas para así desestabilizar al gobierno actual. ¿Jugaste Cuphead? ¿Te tocó enfrentar a Hildaberg, el avión que se transformaba en Tauro, Géminis y Sagitario? Bueno, ese jefe es un homenaje a este gran Contra Hard Corps, pues uno de los enemigos a vencer es Neumann Cascade, un hacker que al inicio adopta la forma de los signos anteriormente mencionados, el cual realmente es un gran reto. Este juego es realmente recomendado, ya que tiene de todo para todos los gustos. En el puesto número 10 tenemos a Tiny Toon Adventures, Buster's Hidden Treasure. Este gran título colorido realizado por Konami era una auténtica obra maestra, a la que el paso de los años ha dejado casi olvidado. El estudio japonés desarrolló un cartucho basado en la serie de animación de los años 90. Cabe mencionar que existe una previa entrega a este juego para la NES, pero la cual no alcanzó la genialidad jugable que tiene la versión de Mega Drive. La historia del juego era sencilla. Montana Max, el malo de la función, ha secuestrado a los amigos de Buster
y ha hurgado en sus cerebros para que estos se pongan en contra de su querido compañero. En cuanto al apartado gráfico, la compañía supo optimizar el chip de la consola e hicieron casi que milagros para que en pantalla se mostraran más colores de los que en realidad existían. Hay que recordar que la máquina de Sega estaba limitada a tan solo 64 colores simultáneos. No obstante, hubieron muchos juegos que parecían saltarse esta barrera. Uno de ellos es Tiny Toon Adventures. En el puesto número 9 tenemos a Truxton, conocido en Japón como Tatsujin. Es un juego programado por Toaplan y publicado y distribuido por Taito en arcades en 1988, siendo portado más tarde a Mega Drive y TurboGrafx 16. Aquí nos encontramos con un fantástico shoot 'em up de scroll vertical, siendo quizás uno de los grandes del género en Mega Drive. Entrando ya en jugabilidad, hay que decir que es un juego con una mecánica típica de un shoot 'em up vertical, de los buenos eso sí, siendo divertido y adictivo, además de que goza de un magnífico y sencillo control sobre la nave protagonista, respondiendo además perfectamente a las órdenes que tenemos que transmitirle por medio del pad. El juego cuenta con una extensión decente, y la dificultad del juego, como es habitual en el género, es bastante alta. Además, el juego, una vez se termina, vuelve a empezar desde la fase 2 en un total de 5 repeticiones, pero a diferencia de la versión de arcade, esta incluye un final diferente por cada una de las 5 repeticiones. En resumen, una excelente conversión para Mega Drive, resultando ser uno de los grandes exponentes del género en la consola. Una obra maestra. En el puesto número 8 tenemos a las Tortugas Ninja de Hyper Stone Haste, juego que salió al mercado en 1991, otro gran título desarrollado por Konami. Con la clásica combinación del beat'em up y multijugador cooperativo que tantos éxitos le dio, apenas un año más tarde el juego era llevado en exclusiva a Super Nintendo con una formidable conversión. Sin embargo, en aquel entonces Konami comenzaba también a relacionarse con Sega y no quería dejar a los usuarios de Mega Drive sin su versión de Tortugas Ninja. El resultado fue un ingenioso juego para dejar de lado la exclusividad que tenía Nintendo, creando un título nuevo, pero que mantuviese las bases que hicieron grande al original. Así nacía Tortugas Ninja Hyper Stone Haste, juego que en Japón fue renombrado como Tortugas Ninja Return of the Shredder, y al que en Europa se cambió a Tortugas Ninja Hero. Gráficamente se sacó buen provecho de los 16 bits de Sega, con un hábil uso del color para representar magníficamente los escenarios, así como unas animaciones fluidas y variadas para los personajes, y ni hablar del increíble gameplay. Todo ello sin reparar en efectos visuales, como diferentes planos de scroll o ingeniosos efectos para la iluminación o el movimiento del agua. El resultado satisface plenamente nuestras necesidades, y por momentos tendremos incluso la sensación de estar jugando al arcade original de los años 80. En el puesto número 7 tenemos a Alicia Dragoon, juego que nos deleitará con sus personajes diseñados por el veterano equipo de animación Gainax, conocidos por Evangelion. Este gran juego nos llega gracias a Game Arts, una aventura fuera de lo común, en exclusiva para Mega Drive en 1992, con una jugabilidad que mezclaba elementos de plataformas, run and gun e incluso algún toque de RPG. Puede que en su momento pasase algo desapercibido, pero el tiempo ha sabido ir convirtiéndolo en un juego de culto que no ha dejado de revalorizarse en los últimos años. Realmente un excelente juego dentro del catálogo de la querida Mega Drive. 8 fases que siguen caminos conocidos de fantasía, embrujo y ciencia ficción en sus escenarios, ofreciendo diferenciación clara entre ellos, en enemigos, obstáculos y exploración controlada incluso. Aquí podemos conseguir mejoras de vida y poder para Alicia y sus 4 criaturas sagradas, estos dragones celestiales que harán de nuestra aventura una gran experiencia. En el puesto número 6 tenemos a Streets of Rage 2, juego que salió al mercado en el año 1992. En aquel entonces Sega decidió convertir su exitoso Streets of Rage en una saga y publicó una secuela que para muchos no solo superó a su predecesor, sino que se convirtió en uno de los mejores juegos de la Mega Drive. En esta nueva entrega se añadieron un buen número de increíbles movimientos y se dio personalidad a cada personaje, haciendo que cada uno tuviese sus propios golpes especiales. La diferencia entre velocidad, agilidad en salto y fuerza de la primera entrega se mantuvo, pero se acentuó con los nuevos movimientos de cada protagonista.
Esta diferencia de personajes era importante a la hora de formar un equipo con otro jugador, ya que el genial modo cooperativo del primer juego regresó como era de esperar. Al final de cada nivel nos estará esperando el jefe de turno, que vendrá dispuesto a acabar con nuestra partida, de la forma más contundente posible. Algunos de estos jefes representan un reto tan grande que incluso puede llegar a ser frustrante en ocasiones. Encontrar la forma de acabar con ellos no será sencillo, y pueden hacernos papilla en segundos si nos descuidamos. Realmente nos encontramos con un juego que merece la pena probar al menos una vez en la vida. En el puesto número 5 tenemos a Mystic Defender, la secuela de la versión de Master System conocida como Spellcaster. En este gran título tendremos que controlar al protagonista y moverlo lateralmente, avanzando por cada uno de los escenarios, mientras que acabamos con todos los enemigos que nos causen problemas para al final del nivel enfrentarnos al jefe final. Para realizar su misión, el héroe de la aventura puede realizar varios tipos de magias que lanza en forma de proyectiles. Si dejamos pulsado el botón de ataque, el personaje acumulará más magia para lanzar un único proyectil, pero más grande y poderoso que el normal. El protagonista está bien realizado y cuenta con animaciones que en niveles posteriores nos recordarán a obras artísticas del gran Giger. Respecto a su mecánica, existe mucha variedad de enemigos y escenarios coloridos. Estos son variados y detallados, y en general tiran a oscuros, lo que ambienta de forma muy buena cada uno de los niveles. Las melodías son variadas y agradables. La jugabilidad sí que podría definirse como uno de los puntos fuertes de este cartucho. Cabe mencionar que este título tiene una extensión bastante decente, y gracias a su elevada dificultad, lo hace un juego 100% recomendable. En el puesto número 4 tenemos a The Adventures of Batman y Robin. Este gran título nos ofrece una interesante mezcla entre beat'em up y run and gun, dos géneros muy populares en la época de los 16 bits. El despliegue de efectos gráficos del que seremos testigos en la Mega Drive hará pedazos todo cuanto creíamos saber sobre este sistema. Efectos de iluminación y transparencia, animaciones hiperfluidas que parecen sacadas de la misma serie, efectos de perspectiva en 3D, rotaciones. Prácticamente cada fase del juego nos dejará con la boca abierta, y todo ello exprimiendo al máximo las limitaciones de color de la consola. El juego también nos deleitará con otras mecánicas. Por ejemplo, podemos atacar cuerpo a cuerpo con contundentes puñetazos y patadas, como cabe esperar de un buen beat'em up, pero también podremos disparar batarangs a distancia y de forma continua, como si se tratase de un run and gun. A esto hay que sumarle un sensacional modo cooperativo para dos jugadores, donde controlaremos a Batman y a Robin, a lo largo de los 4 niveles, divididos en 2 actos cada uno. No faltarán los habituales power-ups, los cuales habrá que usar con cuidado, pues si simplemente los recogemos sin saber lo que hacen, podemos salir perdiendo en vez de ganando. Juego que realmente satisface toda perspectiva gamer. En el puesto número 3 tenemos a Castlevania Bloodlines. En 1993, Konami y Sega mantenían una relación muy íntima en cuanto a la creación de juegos, llevando a la Mega Drive algunas de sus franquicias más exitosas, entre ellas la serie Castlevania, con una entrega exclusiva llamada Castlevania Bloodlines en América y Vampire Killer en Japón. Cabe mencionar que la versión europea, aun cuando mantenía el mismo nombre, esta fue censurada debido al aparecimiento del juego Mortal Kombat. Ya se imaginarán por qué. Respecto a este gran título, lo que nos vamos a encontrar al acercarnos a él es un Castlevania en todo el sentido de la palabra, con todos y cada uno de los ingredientes que hicieron famosa a esta gran saga, con un nivel de dificultad más que satisfactorio, mucho plataformeo al límite. Llegar a completar el juego con alguno de los protagonistas nos llevará muchas horas de dedicación y empeño, pues es de sobra conocida la dificultad habitual de esta saga. Nuestro principal enemigo acabarán siendo las caídas, muchas veces provocadas por enemigos colocados con muy mala intención. Esto hace que las mecánicas de ensayo y error sean la tónica general a seguir, lo que puede agotar la paciencia de los no habituados con la saga, título que realmente merece la pena jugar. En el puesto número 2 tenemos a Mickey Mouse, Castle of Illusion. Este gran título fue el primero de una gloriosa estirpe de juegos plataformeros que brillaron con luz propia en los 16 bits de Sega, gracias a Disney.
Castle of Illusion consta de 6 mundos en donde encontraremos enemigos acordes a su temática, y en donde también tendremos que enfrentar a un jefe final para pasar de nivel y conseguir la ansiada gema. La jugabilidad es bastante sencilla, se trata de un título de plataformas en donde nuestro único objetivo es avanzar y eliminar a los enemigos, en ocasiones saltando sobre ellos o lanzándoles los objetos que encontremos por el camino, como por ejemplo las manzanas. Un aspecto en que destaca este gran título es en sus colores vivos y los sprites de los personajes, que nos recuerdan al cartoon de los años 50. En su momento, este título fue de esos juegos que te dejaban con la boca abierta, y aún hoy en día tampoco desentona si lo comparamos con juegos 2D de esta generación. Mención aparte para las melodías, muy al estilo de Disney, que tanto encajan con el juego. Sin duda, un gran título a probar en cualquier momento. Finalmente hemos llegado al puesto número 1, y aquí nos encontramos con Gunstar Heroes. He aquí otro gran título de la compañía Treasure. Este título se presentaba como un run and gun en scroll 2D de ritmo acelerado, ambientado en un universo cyberpunk. Respecto a su trama, el coronel Grey y su ejército imperial trataban a toda costa de conseguir las gemas mágicas para resucitar a Golden Silver, un androide con un poder destructivo y al que podrían convertir en un arma mortífera a su servicio. Después de elegir el personaje y el arma principal, deberíamos escoger la fase que quisiéramos jugar, hasta completar las 4 en el orden deseado. En cada una de ellas, la lluvia de enemigos es constante y debemos abrirnos paso para avanzar. En ocasiones podremos ver a un pájaro mecánico surcar la escena para dejar caer un orbe de salud o algún arma, y si le golpeábamos, este dejaba caer un objeto extra. Nuestra salud se indicaba en una cifra inicial que aumentaba a cada nivel superado, y contábamos con continuos infinitos en caso de ser abatidos. Los jefes eran cuantiosos y les precedía una presentación en texto, al estilo de un informe de misión, con su nombre y sus ataques. Al final de cada pantalla obteníamos una de las gemas hasta completar las 4. Gunstar Heroes era un título llamativo a la vista, con una estética tecnofuturista que evocaba al género mecha en animación japonesa de los años 80. Las expresiones faciales y corporales de los personajes estaban bien subrayadas, lo cual complementaba su personalidad y jugaban buen papel en los momentos cómicos que conferían un tono alegre a la narrativa. Este título fue muy elogiado por su apartado gráfico, gracias a una excelente animación a la altura de la velocidad en la que se desarrollaban los niveles. En cuanto a la música, nos acompañaban temas en MIDI, con un ritmo acelerado, acorde con el volumen de acción en el que se desenvolvía el juego, tanto por su propuesta innovadora en cuanto a diseño de niveles en el género, como por calidad de sus gráficos y animación, finalmente también por la acción frenética que nos entregaba este juego. Gunstar Heroes cosechó excelentes críticas. La revista Electronic Gaming Monthly le otorgó el premio al mejor juego de acción del año y GameFAQ Mega Awards le concedió su premio GOTY. Su secuela Gunstar Super Heroes llegó a Game Boy Advance en 2005, aunque sus ventas no eran las esperadas. No obstante, Gunstar Heroes sigue siendo recordado con cariño por los jugadores más veteranos a lo largo de los años, y diversas publicaciones lo consideran uno de los mejores títulos de todos los tiempos dentro del catálogo de la querida Mega Drive, o como en toda Latinoamérica la conocemos, la Sega Genesis. Bien amigos, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Espero hayan disfrutado mucho esta reseña histórica sobre el origen de la Sega Genesis y su excelente catálogo de juegos. Déjenme en sus comentarios qué opinan sobre mi top 20. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Esto fue The Beat Zone.